Comenzaremos nuestro análisis del interaccionismo simbólico con las ideas de Mead. Las raíces intelectuales más influyentes de la obra de Mead, en particular y en general del interaccionismo simbólico, son la filosofía del pragmatismo y el conductismo psicológico. El pragmatismo. El pragmatismo es una amplia perspectiva filosófica en la que pueden identificarse diversos aspectos que influyeron en el desarrollo de la orientación sociológica de Mead. Para los pragmáticos, la verdadera realidad no existe en el mundo real, sino que se crea activamente a medida que actuamos dentro y hacia fuera del mundo. Las personas recuerdan y basan sus conocimientos del mundo sobre lo que se ha mostrado útil para cada una de ellas. Suelen alterar lo que ya no funciona para ellas. Se identifican también tres aspectos del interaccionismo simbólico. Número 1. El análisis de la interacción entre el actor y el mundo. Número 2. La concepción del actor y el mundo como procesos dinámicos y estáticos. Número 3. La enorme importancia asignada a la capacidad del actor para interpretar el mundo social. El conductismo. Mead recibió también la influencia del conductismo psicológico, perspectiva que también le condujo en una dirección realista empírica. Mead distinguió claramente su conductualismo social del conductualismo radical de Watson. Los conductualistas seguidores de Watson se centran en los estímulos que provocan respuestas o conductas en cuestión. Para Mead, la unidad de estudio era el acto, que comprende aspectos encubiertos como aspectos descubiertos de la acción humana. El pragmatismo y el conductismo se transmitieron a muchos estudiantes, entre ellos Herbert Blumer, fundador del interaccionismo simbólico. Blumer acuñó el término interaccionismo simbólico en 1937, mientras Mead se afanó por diferenciar el interaccionismo simbólico naciente del conductismo. El interaccionismo simbólico batallaba desde dos frentes. Número 1, contra el conductismo reduccionista que preocupaba a Mead. Número 2, y la grave amenaza de las teorías macro, en especial del funcionalismo estructural. Las ideas de George Herbert Mead estuvieron fuertemente influenciadas por el pragmatismo y el conductismo. Asimismo, él buscó una perspectiva intermedia entre el sociologismo y el reduccionismo. Mead prioriza el mundo de lo social, ya que en su obra más famosa, El espíritu, persona y sociedad, destaca la idea que no es el espíritu antes de la sociedad, sino más bien la sociedad y posteriormente los espíritus que emergen de la misma. Mead prioriza el mundo de lo social con el fin de lograr comprender la conducta del individuo ante el grupo social, que a su vez permite el desarrollo de los estados mentales autoconscientes. El acto. Mead considera el acto como la unidad más primitiva, ya que es la base sobre la cual emergen diferentes aspectos. Asimismo, él identifica cuatro fases fundamentales e interrelacionadas del acto. Primera fase, el impulso, que es el estímulo sensorial inmediato. Segunda fase, la percepción. Esta incluye tanto los estímulos como las imágenes mentales que se crean de la misma. Tercera fase, la manipulación, hace referencia a la acción. Cuarta fase, la consumación, que es la acción que satisface el impulso original. Dichas fases constituyen un proceso orgánico según el análisis de John Baldwin. El gesto. Mead considera el gesto como los movimientos de estímulos específicos de respuestas socialmente apropiadas. Asimismo, se deduce que se es más capaz de controlar los gestos vocales que los gestos físicos, ya que los gestos vocales constituyen el desarrollo distintivo del lenguaje. Los símbolos significantes. Los símbolos significantes son una serie de gestos que solo los humanos tienen la capacidad de realizarlos. Los gestos se convierten en símbolos significantes cuando surgen del individuo al que constituye un mismo tipo de respuesta. Esta no necesariamente tiene que ser idéntica, ya que se supone que provocará a los demás. Los símbolos significantes se consideran a los gestos físicos, pero no lo son propiamente, ya que estos las personas no pueden ver u oír con facilidad sus propios gestos. Los gestos vocales son mayormente probables de convertirse en símbolos significantes. El lenguaje y en general los símbolos significantes se consideran que buscan una misma respuesta. Un ejemplo de ello puede ser una persona que al hablar menciona la palabra perro o gato. Esto forma una misma imagen mental en las personas, ya en las personas que lo pronuncian como en las personas que lo escuchan. Los procesos mentales y la mente. Inteligencia es un término que se presta a confusión, ya que esto pertenece a los denominados procesos mentales.
Para mí, la inteligencia es la adaptación mutua de los actos de los organismos. La conciencia debe explicarse como un proceso social. Mill cree que la conciencia no está ubicada en el cerebro, ya que la conciencia es funcional. El self, en lo funcional, es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto. El self tiene la peculiaridad de ser tanto sujeto como objeto. Este surge con el desarrollo y a través de la actividad social y las relaciones sociales. Interaccionismo simbólico. Principios básicos. Algunos interaccionistas como Blumer y Meltzer enumeraron los principios básicos de la teoría del interaccionismo simbólico, en lo que podemos mencionar que a diferencia de los animales inferiores, los seres humanos están dotados de una capacidad de pensamiento. Esta capacidad es moldeada por la interacción social. En la interacción social se aprenden los símbolos y los significados que permiten a las personas desarrollar su capacidad de pensamiento de manera distintivamente humana. Capacidad de pensamiento. Los interaccionistas simbólicos no miran la mente como una cosa o como una estructura física, sino como un proceso interrumpido. Este proceso forma parte de otro más amplio, que es el de la estimulación y la respuesta. La interacción y pensamiento. La interacción es el proceso en el cual se muestra y se desarrolla a la misma vez la capacidad de pensamiento de las personas. Blumer hizo dos formas de interacción: la interacción simbólica y la interacción no simbólica. La interacción simbólica requiere de un proceso mental, mientras que la interacción no simbólica no requiere necesariamente de pensamientos. Aprendizaje de símbolos y significados. La principal preocupación de los interaccionistas simbólicos era la forma en que las personas aprenden los significados y los símbolos en la interacción y la socialización. Para el actor, los símbolos y los significados tienen funciones específicas, de las cuales resaltan no permitir que las personas se encuentren esclavas de su entorno, es decir, que sean personas activas y no pasivas, que hagan sus acciones, que ellos las dirijan y las puedan seguir. Acción e interacción. El interés central de los interrelacionistas simbólicos se sitúa en la influencia de los símbolos y significados. Mill distingue dos conductas: la conducta abierta, que es la conducta real del actor, y la conducta encubierta, que son los procesos de pensamiento que implican símbolos y significados, y estos confieren a su vez a la acción social, que actúan teniendo en mente a otros, y la interacción social, que son las personas que comunican simbólicamente a otros u otras implicados en el proceso. Elección. Debido a la capacidad de manejar los símbolos y significados, las personas pueden hacer lo siguiente: elecciones independientes. Introducir y modificar símbolos y significados desarrollan una vida particular y un estilo propio. El self. El self tiene diferentes definiciones basadas en sus autores, entre las cuales podemos mencionar: el self, definido por Mill, dice que es la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto. El self especular. El self especular, definido por Cooley, dice que es una imagen o más o menos de lo que es nuestro self, es decir, cualquier idea que se apropie en una mente particular, y el autoconsentimiento que tiene de nuestro self, que está determinada por la actitud en la otra mente. Por medio de investigación podemos percibir cómo es nuestro self. Decía que los seres humanos somos objetos de nuestra protección, que actuamos para sí mismos y que guiamos estas acciones a otros sobre la base del tipo de objeto que es para sí mismo. El self es un proceso, no una cosa. El self, definido por Maurice Rosenberg, decía que es la totalidad de pensamientos y sentimientos que el individuo tiene para sí mismo. El self, definido por Goffman, decía que es la capacidad de enfoque dramatúrgico, que es un efecto dramático que surge difusamente en las escenas representadas. En los individuos, al interactuar, desean dar una concepción de su ser que sea aceptada hacia los demás. Él definía algunos aspectos de self, como por ejemplo, la fachada, que eran las situaciones; los medios, que es el escenario físico; la fachada personal, que es el vestuario; los modales, la apariencia.
grupos y sociedades. La esencia de la sociedad ha de buscarse en los actores y la acción. La sociedad humana ha de considerarse como un grupo de personas que actúan. La vida de la sociedad consiste en las acciones que realizan. La vida grupal constituye una actividad compleja en curso. Consideraba que los sociólogos debían esforzarse en desarrollar sus propios modelos científicos para sus estudios que sean útiles y que nos ayuden a comprender el mundo. No rechazaba el uso de métodos cuantitativos, pero los creía menos útiles que los demás sociólogos convencionales. Además, criticó la tendencia de reducir la complejidad del mundo social a una variable científica. Se oponía al esquema teórico abstracto porque según él, en primer lugar, se requería de una interpretación previa que ordene el mundo tal y como es y no un análisis de hechos empíricos. La diferencia fundamental entre Blumer y Kuhn son metodológicas. Blumer defendía la metodología para el estudio de la conducta humana, una metodología que no admitía generalizaciones. En cambio, Kuhn acentuaba la unidad de un método científico. Blumer recomendaba a los sociólogos que deben usar su intuición para adaptar el punto de vista de los actores que están estudiando y llegar incluso a las mismas categorías que ellos utilizan. Kuhn aconsejaba a los sociólogos que rechazaran las técnicas científicas y que recurrieran a índices abiertamente conductuales de los que sucede en la mente de los actores. Blumer aceptaba los conceptos sensibilizados menos formales y rechazaba el uso de conceptos operacionales más científicos para definir el mundo real. En virtud de la influencia del conductismo, Mitt estaba más orientado hacia la ciencia dura, en realidad tal vez más próxima a la visión de Kuhn. Mitt difiere considerablemente de la metodología naturalista de Blumer. Según este, no complementa ni amplía la perspectiva metodológica. Se esfuerzan por describir el conductismo social de Mitt de modo que su descripción se ajuste a su compromiso experimental. Entre las principales críticas que ha tenido esta perspectiva están: 1. La corriente principal del integracionismo simbólico ha rechazado impetuosamente las técnicas científicas convencionales. 2. Se critica la variedad del concepto esencial de Mitt, tales como el ser, la mente, el yo y el mí. 3. El integracionismo simbólico ignora o asigna escasa importancia a las grandes estructuras sociales. Además, se critica por ignorar factores tales como la psicología. Un ejemplo de ello sería la necesidad.